Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y aquí un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. FECODE y la IAL afinan la agenda del encuentro latinoamericano del movimiento pedagógico que reunirá a docentes de toda la región en noviembre. En el Día del Estudiante Caído, que se conmemora el próximo 8 y 9 de junio, socializamos el papel del movimiento estudiantil en la defensa de la educación, la democracia y la soberanía nacional. Trabajadores y organizaciones sindicales del mundo celebran el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que reafirma que el derecho a la huelga está protegido por el Convenio 87 de la OIT. FECODE y la Internacional de la Educación para América Latina avanzan en la organización del Encuentro Latinoamericano del Movimiento Pedagógico que se realizará el próximo 5, 6 y 7 de noviembre en Colombia. El evento, que conmemora los 15 años del movimiento, reunirá a docentes y organizaciones sindicales para debatir el presente y futuro de la pedagogía en la región. La reunión sostenida en los últimos días entre representantes de la Internacional de la Educación para América Latina y el Comité Ejecutivo de FECODE permitió avanzar en la planificación y estructura del Encuentro Latinoamericano del Movimiento Pedagógico, una iniciativa que busca fortalecer la construcción pedagógica colectiva y el intercambio de experiencias entre docentes del continente. Como maestros, como profesionales de la educación, para nosotros es sumamente importante el Congreso Pedagógico Internacional, que se hizo por primera vez aquí en nuestro país, y hoy la Internacional vuelve a escoger a Colombia para hacer este evento los días 5, 6 y 7 de noviembre. Vamos a hablar, vamos a debatir sobre pedagogía y sobre todo aquello que hace el maestro en el aula de clase. El encuentro también marcará los 15 años del movimiento pedagógico latinoamericano, una iniciativa que busca posicionar la educación como herramienta de transformación social y resistencia frente a los desafíos que atraviesa la región. Y distintos ejes que vamos a trabajar fundamentalmente en el marco de lo que es la lucha en contra del neoliberalismo y también todas las propuestas de resistencia frente al avance global que estamos observando de las extremas derechas en todo el mundo. En ese marco político, pedagógico, lo que también hay después ejes específicos en lo que abordaremos la problemática indígena afro, la cuestión de las mujeres, la problemática ambiental, la inteligencia artificial, el currículum, el conocimiento, todos ejes de trabajo acerca de lo que es la complejidad del mundo educativo. Organizaciones sindicales y federaciones educativas de distintos países reiteraron su compromiso con la construcción colectiva de este escenario, considerado clave para fortalecer la integración y las luchas del movimiento pedagógico en América Latina. Allí los sindicatos y las federaciones que estuvimos presentes nos comprometimos para hacer todo el esfuerzo posible para que este evento sea una realidad, pero que sea una realidad productiva para el movimiento pedagógico. Ese es nuestro compromiso desde la República Dominicana. Se espera que el Encuentro Latinoamericano del Movimiento Pedagógico reúna a maestros, sindicatos y organizaciones de distintos países para consolidar propuestas educativas construidas desde los territorios y las aulas, fortaleciendo una visión pedagógica regional frente a los retos contemporáneos. La ciudad de Ibagué inició la implementación de una normativa aprobada por el Consejo Municipal que restringe el uso de teléfonos celulares a estudiantes menores de 14 años en instituciones educativas públicas, urbanas y rurales. Frente a esta disposición, Encuentro consultó a expertos académicos y pedagogos para conocer el impacto y alcance de esta medida. La
Las nuevas tecnologías han transformado las aulas y las formas de aprendizaje, pero también han abierto un debate sobre sus efectos en el desarrollo de niños y adolescentes. Frente a las restricciones al uso de celulares y tablets, expertos en pedagogía sostienen que el desafío no está únicamente en permitir o impedir su utilización, sino en definir cómo y cuándo deben emplearse. Yo creo que hay que restringir el uso de los celulares y las tablets para dejar espacio a las relaciones interpersonales y el ejercicio mental de los muchachos fuera del control que esos aparatos ejercen sobre ellos. Pero hay que reconocerle a estos aparatos su utilidad en el momento en que son útiles para reforzar el aprendizaje. Desde esta perspectiva, la preocupación principal no está en la tecnología como herramienta, sino en la posibilidad de que los estudiantes terminen siendo dominados por el contenido y la dinámica de las plataformas digitales. Restringir no es prohibir. Restringir quiere decir que solo se pueden usar en los momentos en que es oportuno usarlos. Pero, por ejemplo, habría que prohibirlo rotundamente en los recreos. Porque los chicos, en vez de salir y relacionarse con los compañeros, de socializar con los otros, de aprender a resolver conflictos que se generan en la vida interpersonal, terminan sumidos en un rincón mirando redes sociales. Otras voces consideran que una medida generalizada podría afectar procesos educativos y limitar la autonomía escolar. Plantean que el debate debe trasladarse hacia la construcción de estrategias pedagógicas que permitan un uso adecuado y formativo de estas herramientas. No creo que un órgano de gobierno deba prohibir por decreto, por resolución, por norma, los celulares, las tablets en el aula o en la escuela. ¿Por qué? Porque creo que eso debe ser una decisión de la institución, del colegio. Aunque existen estudios que alertan sobre los efectos del uso excesivo de pantallas, especialistas coinciden en que las tecnologías también ofrecen oportunidades para la creatividad y el aprendizaje. Desde robótica y producción audiovisual hasta investigación y herramientas basadas en inteligencia artificial, el reto parece centrarse en enseñar a las nuevas generaciones a utilizar estos dispositivos con criterio, responsabilidad y acompañamiento pedagógico. Cordial saludo al magisterio colombiano y a la comunidad en general. Durante 68 años de existencia, FECODE ha trabajado y luchado por una educación pública gratuita, financiada y administrada por el Estado, que garantice a los niños, niñas y adolescentes un desarrollo integral con autonomía e inclusión. Su historia es la historia de los miles de maestros de Colombia que desde las aulas de clases trabajamos por un futuro mejor para todos. Da cuenta de importantes acontecimientos como la gloriosa Marcha del Hambre en 1966, pero también nos recuerda que más de 1.300 maestros entregaron la vida por educar. Varias han sido las conquistas de esta federación para el magisterio colombiano y para la sociedad en general. El Estatuto Docente 2277 de 1979, la Ley 60 para la financiación de la educación, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante la Ley 91 de 1989, la Ley 115 o Ley General de Educación y otras conquistas que han fortalecido la educación pública y los derechos del magisterio. Por eso seguiremos trabajando por el bienestar y la dignificación de la profesión docente, la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAT, la consolidación de un modelo de salud garantista de la vida y por una ley de competencias y recursos que fortalezca la educación pública universal en condiciones dignas, incluida alimentación escolar y transporte para todos y todas. FECODE continuará asumiendo este compromiso histórico con firmeza en defensa de la educación pública, de los derechos del magisterio, la paz, la democracia y la escuela, territorio de paz.
En el marco del Día del Estudiante Caído, líderes estudiantiles de varias universidades públicas advierten sobre las amenazas que enfrentaría la educación pública y la movilización social en un eventual gobierno de extrema derecha. Los voceros hicieron un llamado a defender la democracia, la autonomía universitaria y las garantías para la participación ciudadana. Cada 8 y 9 de junio, Colombia conmemora el Día del Estudiante Caído, una fecha que recuerda la histórica movilización estudiantil y el asesinato de los estudiantes Gonzalo Bravo Pérez en 1929 y Uriel Gutiérrez en 1954, quienes fueron víctimas de la violencia policial durante las manifestaciones estudiantiles, así como las luchas que durante décadas han protagonizado los jóvenes en defensa de la democracia, las libertades civiles y el derecho a la educación. En este nuevo aniversario, estudiantes universitarios aseguran que la memoria de quienes dieron su vida por estas causas sigue vigente. Estudiantes que solo estaban jugando un partido de fútbol y asimismo en medio de la movilización de este día que se planteaba una movilización pacífica, que nunca hubo intenciones de agresiones de contrapartes, sino que simplemente eran estudiantes luchando y conmemorando por sus estudiantes internos de la Universidad Nacional, los estudiantes de la Universidad Pedagógica, que también hemos tenido estudiantes caídos, y los estudiantes de la Universidad Distrital. Y entonces esta presidencia decide tomar armas en el asunto y asesina una cantidad de estudiantes, y hoy el 8 y 9 de junio se conmemora pues a todos los compañeros que hemos perdido. Los líderes estudiantiles expresaron preocupación frente a propuestas y discursos que, según afirman, podrían significar retrocesos en derechos conquistados por la comunidad universitaria. Alertan sobre riesgos para la protesta social, la autonomía universitaria, la participación ciudadana y las garantías democráticas, insistiendo en que el país no puede regresar a escenarios de persecución, estigmatización o exclusión de las voces críticas. Lo que pasó el 8 y 9 de junio sucedió por una actuación arbitraria donde el gobierno deja que las Fuerzas Armadas ingresen al campus de la Universidad Nacional. Esa es una injerencia que ya sabemos por ley no tienen las autoridades de las fuerzas públicas. El día 3 de junio el presidente Donald Trump escribió un tuit donde apoyaba a Abelardo de la Espriella y lo felicitaba por los resultados de la primera vuelta. El problema con eso es que él está rompiendo un acuerdo que tenemos internacionalmente en la ONU de la no injerencia en nuestras elecciones presidenciales. Los estudiantes aseguran que en el último cuatrenio se avanzó de manera decidida en la protección de la protesta social, la gratuidad en la educación superior, la ampliación de cupos y sedes universitarias, así como las políticas que han permitido que miles de jóvenes accedan y permanezcan en las instituciones públicas. El impacto para mí ha sido grande. Yo tengo hoy matrícula cero. Puedo entrar a estudiar como muchos de los jóvenes de los barrios populares y precarizados. Tenemos también la reforma, digamos, que logró tener unas horas extra para que cuando salgamos a trabajar se nos reconozca esa labor. Hay una pensión para los viejos y las viejas. En el Día del Estudiante Caído, los jóvenes reiteraron su llamado a la defensa de la educación pública como un derecho fundamental y a la participación activa de la ciudadanía en las decisiones que definirá el futuro del país. A menos de 2 semanas de la segunda vuelta presidencial, el magisterio colombiano emerge como uno de los actores más importantes en la disputa electoral, con presencia en todos los municipios del país, capacidad de organización y una estrecha relación con las comunidades. Los docentes pueden convertirse en una fuerza decisiva para movilizar votantes y orientar el debate público. Diversos analistas coinciden en que la elección se definirá por márgenes estrechos y que la clave estará en conquistar nuevos sectores y fortalecer la participación ciudadana. En ese escenario, la comunidad educativa tiene la posibilidad de impulsar una conversación centrada en la defensa de la educación pública, la inversión social y las oportunidades para las nuevas generaciones. Hubo una sorpresa enorme y el salto del señor Abelardo de la Espriella que desplazó totalmente a Paloma, hundió a Paloma. Y bueno, la derecha tiene un nuevo liderazgo de la Espriella y puso un punto alto, porque le cogió 2 puntos, casi 3 puntos de ventaja a Cepeda, al candidato de la izquierda.
Más allá de las urnas, el magisterio representa una de las redes comunitarias más amplias del país. Su capacidad para dialogar con estudiantes, familias y territorios lo convierte en un actor estratégico en la construcción de consensos democráticos. El magisterio tiene un papel enorme que siempre la ha estado votando a la izquierda, pero necesita una movilización de los 12.000 establecimientos públicos, necesita una movilización más allá de lo que ha hecho, no solo el aparato sindical, sino realmente hace una campaña propia por vincular al maestro a una nueva, a este proceso. Obvio que el fortalecimiento de la educación pública, que es la campaña de Cepeda, que es como la idea, tiene que tener un mensaje muy fuerte dentro del magisterio. La segunda vuelta, de acuerdo con Valencia, no solo enfrentará dos proyectos políticos completamente distintos. El de Abelardo de la Espriella, que propone convertir a Colombia en la Argentina de Milei o El Salvador de Bukele, contra una propuesta democrática de Iván Cepeda, que ha acompañado la lucha de las maestras y maestros de Colombia desde hace más de 2 décadas y que pondrá a prueba la capacidad de sectores organizados de la sociedad para participar activamente en la definición del rumbo del país. Y hay un combate entre dos proyectos políticos realmente muy distintos. La nueva derecha es una derecha que bebe de las fuentes de Donald Trump, de las fuentes de Bukele, las fuentes de Milei. Encarna una cosa distinta al propio Uribe, que es más institucionalista. Esto viene en una ruptura muy dura contra instituciones y le toca a Cepeda mirar cómo se enfrenta a eso. Para el analista, las maestras y los maestros de Colombia serán determinantes para frenar un posible gobierno del cuestionado abogado de la Espriella, que propone el desmonte de programas sociales y la privatización de la educación, respaldado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la injerencia en la democracia colombiana de los Estados Unidos. Se está finalizando el cuatrenio del gobierno del cambio, en el cual FECODE junto al Ministerio de Educación acordamos más de 100 puntos en los pliegos 2023-2025. Todos los puntos son progresivos, que apuntan a dignificar la profesión docente y a la defensa de la escuela pública estatal. Hemos adelantado la modificación del decreto 1850 del 2002 a través del decreto 0277, que logra unificar la jornada laboral de los docentes en Colombia, independientemente de la jornada escolar. Eso es una conquista que golpea directamente al neoliberalismo, que había colocado sobre los maestros la sobrecarga laboral. Logramos descongelar el ascenso para 107.000 maestros del decreto 1278. Como nunca antes, durante los gobiernos de derecha y neoliberales, habían permitido que el 91% de los docentes que se presentaron ascendieran. Logramos circulares progresivas que permiten avanzar en derechos. La circular 038, por ejemplo. Estamos desarrollando la modificación del decreto 915 del 2016 para permitir garantías en las etapas del proceso de ingreso a la carrera docente, y así muchos otros acuerdos más. Sin embargo, hoy en la disputa electoral hay un candidato neofascista y de derecha que públicamente ha dicho que va a destripar la izquierda y que particularmente va a acabar con FECODE. Hoy le respondemos a esta candidatura que FECODE es la historia de la lucha de los maestros, la defensa de la escuela pública estatal y de los derechos laborales. Y en esta disputa electoral nosotros sabemos claramente cuál programa de gobierno reivindica la defensa de lo público, la escuela y los derechos laborales. Por eso lo vamos a derrotar en democracia en las urnas e invitamos al pueblo colombiano a respaldar firmemente la candidatura del compañero Iván Cepeda y de Aida Quilhue a la presidencia. Una misión internacional de verificación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres concluyó que el gobierno Petro ha logrado reactivar la implementación del acuerdo de paz tras años de avances marginales. El informe reconoce progresos en la distribución y formalización de tierras, así como el fortalecimiento del marco jurídico y las políticas públicas con enfoque de género.
La delegación internacional destacó que el actual gobierno ha demostrado una voluntad política real para impulsar el cumplimiento del acuerdo final, logrando avances en acceso a tierras y recuperación de mecanismos institucionales fundamentales para la construcción de paz en los territorios. Hay rezagos, pero estamos trabajando de manera persistente y tenemos que decir que en las 3 fases de los 3 gobiernos, el de Santos, que hacía el fast track, lamentamos que no haya podido crear toda la arquitectura que requería en la implementación del acuerdo de paz. Por eso la reforma política y la reforma electoral, que son elementos fundamentales para que haya una participación en los territorios y las mujeres puedan avanzar, ha estado en cero porque no ha habido en ninguno de los 3 gobiernos las condiciones para que el Congreso de la República apruebe estas reformas que quedan en deuda con el acuerdo de paz. El informe también resalta que Colombia cuenta hoy con herramientas normativas y políticas públicas más sólidas para garantizar los derechos de las mujeres, gracias al fortalecimiento del enfoque de género impulsado por el gobierno nacional y su apuesta por una paz con justicia social. Voluntad política para avanzar es fundamental, porque no es que Colombia ya cambió la economía a 1000%, pero ha cambiado mucho la implementación del acuerdo. Entonces ahí estamos viendo que es fundamental fortalecer la voluntad política para seguir avanzando en la implementación del acuerdo, porque la implementación del acuerdo no solo es un problema de las firmantes, es la garantía para una paz justa, estable y duradera para toda la sociedad colombiana. Asimismo, la delegación señaló la importancia de elegir un próximo gobierno que se comprometa con asegurar el funcionamiento y la financiación de los mecanismos de justicia transicional, que no sea negacionista del conflicto armado y que apoye a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Víctimas. Intensificar titulación de tierras para mujeres con asistencia técnica, insumos y apoyo financiero. Incorporar plan de atención médica de primero, segundo y tercer nivel como parte de la reforma rural integral. Restablecer la asignación mensual recordada por la Agencia para la Reincorporación y Normalización a la población firmante. Aunque persisten desafíos en materia de seguridad, participación política y protección de líderes y lideresas sociales, la misión internacional concluye que los principales obstáculos para acelerar la implementación provienen de sectores que han frenado las reformas pactadas, especialmente en el Congreso de la República. La Corte Internacional de Justicia emitió un pronunciamiento donde reconoce que el derecho a la huelga está amparado por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, una decisión que el movimiento sindical considera histórica, tras más de una década de debates sobre el alcance de las libertades sindicales. Durante más de 10 años, organizaciones sindicales y sectores empresariales mantuvieron una discusión sobre si el derecho a la huelga estaba o no protegido por el Convenio 87 de la OIT. La controversia llevó incluso a que algunos organismos de control de la organización se abstuvieran de pronunciarse sobre vulneraciones a este derecho. Tras una consulta promovida por la OIT, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la huelga sí está implícitamente amparada dentro de las libertades sindicales. Para el movimiento sindical, el fallo de la CIJ significa una victoria, no solo para los trabajadores, sino para las organizaciones sindicales, por cuanto ha sido una disputa desde más de 10 años, desde 2012 empieza la discusión, porque los empresarios dijeron, en el convenio 87 no aparece el derecho de huelga, cuando siempre hemos dicho es uno de los 3 pilares de las libertades sindicales: derecho a asociación, derecho a la negociación colectiva y derecho de huelga. Está implícito. Según la Central Unitaria de Trabajadores, aunque la decisión no tiene carácter vinculante para los estados, sí constituye un referente político, jurídico y social que fortalece las reclamaciones de los trabajadores cuando se agotan los mecanismos de diálogo y negociación colectiva. Esta decisión de la Corte, que incluso fue 10-4, nos da a nosotros la posibilidad de seguir insistiendo
en que, pues lógico, se respeta la autonomía de los países, porque pues no es una orden vinculante, pero sí es un referente político, social y de derecho jurídico para las organizaciones. La CUT considera que este pronunciamiento podría tener efectos importantes en Colombia, especialmente en la exigencia de mayores garantías para el ejercicio de la actividad sindical y la protección de los derechos colectivos de los trabajadores. Este reconocimiento de la Corte de Justicia Internacional nos da a nosotros la posibilidad de avanzar en esa exigencia para que el Estado colombiano materialice ese derecho de sindicalización o sindicación, como lo dice la OIT, y que se acabe esa estigmatización de que ha sido objeto del sindicalismo. Desde las centrales obreras también se insiste en la necesidad de avanzar hacia un estatuto del trabajo que fortalezca las libertades sindicales, la negociación colectiva y el ejercicio efectivo del derecho a la huelga como herramientas para la construcción del trabajo decente. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Es importante realizar una reflexión con base en las votaciones del pasado domingo 31 de mayo. Colombia tiene que mirar y aprender de los errores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, de gobiernos fascistas que han sido elegidos con campañas orquestadas por la injerencia del imperio de los Estados Unidos, liderado por su presidente Donald Trump. Esta semana en Chile hubo protestas de estudiantes y docentes que fueron reprimidas violentamente por el gobierno de Katz. En Argentina, Milei adelanta una política de privatización y recortes de programas sociales. La lucha de FECODE en estos últimos 4 años ha permitido avanzar en materia educativa, en aumento del presupuesto para la educación que hoy alcanza los 88.2 billones de pesos, inversión en infraestructura educativa. Sin embargo, hoy el riesgo es inminente si llega un gobierno fascista a Colombia. Puede ocurrir un congelamiento de los procesos de ascensos y reubicaciones para los y las docentes del Estatuto 1278, el proceso de nivelación salarial, los acuerdos económicos, la sostenibilidad financiera de nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Todo esto está en riesgo, compañeras y compañeros. Han dicho públicamente que buscan acabar nuestra federación, es decir, con nuestros derechos como docentes y con la educación pública. No lo permitiremos. Defendemos a FECODE, que significa defender la educación pública y los derechos del magisterio. En esta coyuntura, el pasado miércoles 3 de junio, desarrollamos un plenario virtual de las juntas directivas para definir acciones. Saldremos a las calles a repartir volantes. Realizaremos grandes asambleas departamentales y municipales. Estamos adelantando una gran estrategia de comunicaciones para que más personas asistan a las urnas conscientes de su responsabilidad con el futuro de Colombia. Ratificamos nuestro voto y apoyo a la campaña de Iván Cepeda y la compañera Aida Quircué a la presidencia y vicepresidencia. Consigamos un voto más para Cepeda. Si cada docente y los que estamos con Iván les sumamos un voto más, multiplicamos la esperanza de cambio para Colombia. Compañeras y compañeros,
La lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y la invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.